¿Alguna vez has sentido el peso de un silencio que parece eterno, como si tus oraciones quedaran suspendidas sin respuesta? Antes de seguir, quiero pedirte algo sencillo. Escribe en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde escuchas esta palabra. Hazlo con fe, como un gesto que dice aquí estoy, Señor. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte ahora. Hazlo de manera carismática y humilde, como quien abre la puerta para recibir más palabras que restauran el corazón. Respira hondo y escucha esta pregunta. ¿Y si lo que estás viviendo no fuera olvido, sino preparación? ¿Y si te dijera que cada momento de espera ha sido parte de un diseño mayor, que ninguna lágrima se ha perdido y que lo que viene no solo satisfará tus necesidades, sino que transformará tu vida en profundidad? Permite que esa idea entre en tu corazón como una semilla de esperanza. En las Escrituras vemos que los tiempos de silencio preceden a las grandes revelaciones. Piensa en la paciencia de José en la cárcel, en las noches de David huyendo y pidiendo consuelo, en el desierto donde Jesús se fortaleció para su ministerio. Esos momentos no fueron ausencia de Dios, sino procesos de moldeamiento. Así también tu situación actual puede ser el taller donde se prepara algo esencial para tu destino. Hoy quiero acompañarte para calmar tu corazón. A lo largo de este mensaje encontraremos relatos bíblicos, reflexiones que alimentan la fe y palabras prácticas para que tu espíritu recupere paz. Aquí no solo escucharás una historia, recibirás motivos para perseverar y señales de que el cielo nunca te olvidó. Quédate conmigo hasta el final. Hay una revelación en este mensaje que puede cambiar tu manera de entender la espera. Abre tu alma con sencillez y permite que la verdad penetre. Dios no se olvidó de ti, y lo que viene cambiará tu vida. En la quietud de una noche en la que el corazón siente el peso de la espera, es vital recordar que la historia de la fe está llena de personas ordinarias a las que Dios preparó en medio del silencio. Quiero llevarte de la mano a través de algunas de esas vidas para que, al ver su caminar, tu propio ánimo encuentre reposo. No se trata de relatos lejanos sin conexión con tu realidad. Son espejos donde puedes ver reflejada tu esperanza. Imagina por un momento a un joven llamado José, traicionado por aquellos más cercanos, vendido como esclavo y encarcelado sin comprender el propósito. Sus sueños parecían desvanecerse como humo, pero en la cárcel Dios lo estaba moldeando. Cada día de oscuridad no anuló la promesa. Al contrario, la fue cocinando en secreto. Así, cuando llegó el tiempo, José no solo recibió una posición de honra, sino que su vida se convirtió en la vía de salvación para muchos. Del mismo modo, lo que hoy te parece una puerta cerrada puede ser el taller donde se talla la llave que abrirá varios destinos. Ahora piensa en David, el pastor que pasó noches vigilando ovejas, más tarde, huyendo, sintiendo que la justicia demoraba. Su alma conoció el miedo, la incertidumbre, la culpa y también el consuelo. Entre salmos y lágrimas, David aprendió a clamar con la seguridad de que el Señor escucha las voces quebrantadas. No fue una escalera de éxito instantáneo, fue un proceso. Y cuando llegó el momento de la gloria, detrás de su trono había años de preparación que nadie ve al mirar la corona. Tu temporada de escondite no es castigo, es adiestramiento. Si hoy te sientes pequeño o sin fuerzas, recuerda que el Señor usa lo sencillo para escribir lo eterno. Hay otro ejemplo que nos trae una lección de paciencia envuelta en esperanza, la vida de Ana, cuyo corazón anhelaba un hijo. Ana oró hasta que las palabras se hicieron gemidos. No encontró consuelo entre los que la rodeaban. Su sufrimiento era íntimo, silencioso, y sin embargo su clamor fue escuchado. Cuando Dios respondió, no fue solo el nacimiento de un niño, sino la confirmación de que ninguna oración sincera cae en oídos sordos. Esta historia nos asegura que el tiempo de Dios restaura lo que la angustia desgastó y que la espera ferviente tiene eco en el trono celestial. Quizá te preguntas, ¿cómo mantener la paz cuando todo parece conspirar contra la esperanza? La respuesta, encontrada una y otra vez en las Escrituras, es cultivar una mirada firme en la fidelidad de Dios más que en las circunstancias. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar aun cuando los ojos no ven la salida. Practicar la gratitud en medio de la prueba es una llave que abre puertas invisibles. Agradecer por lo que aún no se ha visto, por la semilla que está siendo plantada, es reconocer la soberanía divina en el proceso. Si hoy puedes dar gracias por una pequeña señal, por un amanecer, por una palabra de consuelo, estás sembrando confianza que en su tiempo dará fruto. La historia de los israelitas durante su exilio nos enseña mucho sobre colectividad y esperanza compartida. Durante años, generaciones enteras vivieron con el recuerdo de una promesa que había sido postergada. Sin embargo, fue la memoria de la promesa la que mantuvo viva la identidad y el propósito.
Cuando los vientos de desaliento te roben la sonrisa, recuerda que formar comunidad con otros creyentes no es solo acompañamiento, es resistencia espiritual. Compartir lo que se ha aprendido en la espera fortalece a quienes no pueden ver más allá de su presente oscuro. Tu testimonio, aunque pequeño, puede ser la luz que guía a otro. Quiero hablar ahora de la disciplina del corazón en la espera. No es la espera pasiva del que se rinde, sino la espera activa del que se prepara. La paciencia bíblica se parece a una espera que trabaja, se afina el carácter, se cultiva la palabra, se practica la misericordia y se aprende a escuchar. En ese proceso hay decisiones prácticas. Elegir la oración diaria, permanecer en la lectura de la palabra, servir aun cuando la recompensa no sea visible y perdonar incluso cuando el alma clama venganza. Cada acto de obediencia en la sombra es combustible para la revelación que vendrá cuando la luz aparezca. No puedo dejar de mencionar las promesas que sostienen la esperanza, promesas de consuelo, de dirección, de provisión. Estas promesas no son recetas mágicas, son garantías espirituales que funcionan en el contexto de una relación con Dios. Cuando la promesa parece tardar, el corazón se prueba para ver si está dispuesto a confiar no por el resultado, sino por el carácter de aquel que promete. Es en esa decisión, confiar en la bondad de Dios aunque la situación indique lo contrario, donde la fe se fortalece y la paz encuentra su morada. Tal vez te sientas cansado de orar sin ver respuesta. Permíteme decir algo que tu alma necesita oír. La constancia en la oración transforma tu sensibilidad. Orar no obliga a Dios, nos transforma a nosotros. Cada oración sincera reordena nuestro ser, nos alinea con la voluntad divina y nos hace más aptos para recibir lo que llegará. Por eso, en la espera, la oración es el trabajo más efectivo. No subestimes esas palabras que salen desde lo profundo. Son puentes tendidos entre tu corazón y el cielo. Considera también el poder del perdón y la reconciliación en tiempos de espera. Muchas veces, lo que impide que una bendición fluya hacia nosotros es una raíz de amargura o una puerta cerrada por rencores antiguos. Liberar a quien te hizo daño no es justificar la injusticia, sino soltar las cadenas que te ataban a un pasado que roba el presente. El perdón hace espacio para que la gracia entre. Es un acto valiente que prepara el terreno para lo que viene. En este tramo de la narración quiero que imagines la escena donde la oración humilde y la paciencia firme se encuentran. Un corazón en silencio, arrodillado, con manos vacías pero con ojos en el cielo. Ese gesto, aunque simple, es el más poderoso, porque más allá de la lógica humana, hay una economía divina que recompensa la fe perseverante. Y cuando la respuesta llega, muchas veces no es un trueno espectacular, sino una paz profunda que transforma la manera de ver la realidad, una puerta abierta donde antes había muro, un encuentro con personas que multiplican la bendición. Mientras caminas esta temporada, toma decisiones pequeñas que sostengan la esperanza. Escribe una lista de las cosas por las que agradeces. Ora 5 minutos cada mañana pidiendo al Señor claridad. Rodéate de lecturas que fortalezcan el alma y evita las noticias que siembran desesperanza. Estas acciones no son soluciones instantáneas, pero crean un ambiente interior donde la promesa puede germinar sin ser asfixiada por el miedo. Finalmente, recuerda que la historia de la fe no termina en la prueba, termina en la fidelidad de Dios que cumple. Las Escrituras están llenas de testimonios donde lo que parecía definitivo fue solo preludio de una manifestación más grande. Mantén tu mirada en la fidelidad más que en la fecha de la respuesta, porque cuando Dios actúa, su obra no solo satisface una necesidad inmediata, sino que edifica un carácter y abre puertas para otros. Sigue adelante con calma en el corazón. No te apresures para ver las señales pequeñas como grandes ausencias. Confía en el trabajo invisible que el Señor hace en tu vida. Ten paciencia en el proceso y mantén la mente y el espíritu abiertos a la acción de Dios en formas inesperadas. Pronto descubrirás que, en la sabiduría divina, lo que estuvo oculto estaba siendo preparado para convertirse en la respuesta que cambiará tu vida de manera profunda y duradera. En medio de la rutina diaria, cuando las horas parecen repetirse y las respuestas no llegan, se abre un espacio sagrado donde el alma puede aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios. No se trata de resignación pasiva, sino de una confianza activa que convierte cansancio en vigilancia espiritual. Quiero que imagines la vida como un campo donde las semillas de la promesa fueron sembradas por manos divinas. Muchas permanecen bajo la tierra, invisibles, cubiertas por la oscuridad de la espera. Allí, en la penumbra, la semilla no está muerta, está siendo preparada. Está siendo fortalecida por lo que no se ve. La humedad de la oración, la temperatura de la esperanza, la tierra de la fidelidad. Cuando llega el tiempo,
Lo que parecía pequeño brota con fuerza y cumple su destino. Piensa ahora en Eliseo y en Elías, en esos momentos donde el desierto fue escenario de encuentro y preparación. Elías tuvo noches de soledad, persecución y desesperanza, pero también tuvo un encuentro íntimo con la voz suave del Señor. Esa voz no vino en el huracán ni en el fuego, sino en un susurro después de la tormenta. ¿Qué nos enseña eso? Que la presencia de Dios muchas veces se manifiesta en la calma, en la paz que llega cuando el ruido exterior cede. Eliseo, por su parte, recibió un llamado que transformó su vida, pero no antes de haber pasado por el proceso de dejar atrás su antigua vida y seguir la llama del profeta. Dejar atrás lo conocido para abrazar lo prometido exige valentía, disciplina y una fe que no depende del aplauso humano. También podemos mirar a Daniel, un hombre que mantuvo su fe en medio de una cultura ajena, orando con regularidad a pesar de las amenazas. Su disciplina espiritual lo sostuvo en la hora más oscura y, cuando la protección divina se manifestó, no solo fue liberado, sino que su testimonio impactó a una nación entera. La perseverancia y la integridad es un faro que atrae la intervención de Dios. Por eso, cuando tus principios son probados, recuerda que la fidelidad en lo pequeño prepara el terreno para la manifestación en grande. Quiero detenerme en la figura de Ruth, una mujer que eligió permanecer junto a Naomi en el tiempo de pérdida. Su decisión de confiar y servir en la sombra la llevó a ser integrada en la historia de la redención. Ruth nos muestra que la lealtad en los días oscuros puede abrir puertas inesperadas. Una cosecha abundante, un encuentro providencial, la posición que permite la reproducción de la bendición. A veces, la fidelidad a quien nos acompaña trae consigo una herencia que no imaginamos. Si hoy te sientes llamado a permanecer junto a alguien que sufre, recuerda que esas elecciones son semillas que Dios usa para multiplicar la gracia. En el caminar diario, la mente puede ser un campo de batalla donde las dudas, las inseguridades y las voces del desaliento compiten por nuestro foco. La disciplina de la palabra de Dios actúa como una fortaleza interior. Leer, meditar y declarar las promesas crea un muro contra la ansiedad. Por ejemplo, repetir internamente las promesas de provisión, de consuelo y de dirección alimenta la esperanza como agua que riega la semilla. Además, el silencio interior, esa pausa donde escuchamos más a Dios que a los temores, es una práctica que transforma la percepción. Practicar el silencio no es huir, sino permitir que la voz divina tenga espacio para hablar y reordenar las prioridades del corazón. Hay ocasiones en que la respuesta se presenta de forma inesperada. Una puerta que se abre, una conversación que cambia un rumbo, una reconciliación que restaura. Sin embargo, también hay respuestas que llegan de modo gradual. Una sanidad que se consolida día tras día, una visión que se aclara paso a paso, una relación que se reconstruye con paciencia y humildad. Reconocer ambas dinámicas te ayuda a no frustrarte cuando la manifestación no tiene la forma que imaginabas. Dios es creativo en sus entregas y sabio en sus tiempos. Es esencial reconocer la importancia de la comunidad en la espera. A menudo creemos que la fe es una experiencia exclusivamente personal, pero la Biblia nos muestra comunidades que oraron, sostuvieron y acompañaron. Compartir cargas con otros no debilita tu fe, la robustece. Si tienes la posibilidad, busca un hermano o hermana con quien compartir lo que llevas dentro. Un par de ojos que ven cuando los tuyos no alcanzan a mirar y un par de manos que sostienen cuando tus fuerzas flaquean. La comunidad puede ser el vehículo de la bendición, y tu testimonio de perseverancia puede ser la semilla que despierte la esperanza en alguien más. Quisiera hablar también del valor de la paciencia intencional. No es simplemente esperar, sino esperar con propósito, cultivar hábitos espirituales, aprender nuevas formas de servir, formarte en verdades que te sostendrán cuando la respuesta llegue. Aprovechar la espera para crecer en carácter significa que cuando la bendición llegue, podrás administrarla con sabiduría y generosidad. La preparación integral evita que el favor se pierda por inmadurez. En muchas historias bíblicas, la humildad es la puerta que abre la gracia. Cuando el orgullo se derrumba, el corazón se dispone a recibir. A veces la espera humilla para que la bendición no sea desperdiciada. Si sientes que algo en ti necesita ser quebrantado, no lo rehúses con resentimiento. Entrégalo en oración para que Dios lo moldee. El arrepentimiento y la humildad no son signos de debilidad, sino de apertura a la renovación. Otro punto fundamental es la gratitud anticipada. Dar gracias por aquello que aún no se ve como si ya se hubiera cumplido. No se trata de negar la realidad del dolor, sino de afirmar la soberanía de Dios sobre él. Agradecer por la provisión que viene enseña al corazón a esperar sin desesperarse. La gratitud cambia la química del alma y abre canales de recepción.
Quiero que imagines ahora una escena donde la promesa comienza a asomar, no necesariamente como un espectáculo, sino como una serie de coincidencias providenciales, personas que aparecen, palabras que curan, puertas que se abren ligeramente y permiten el paso de la esperanza. Tu tarea en ese momento será reconocer la mano de Dios y responder con fe. Dar el primer paso, recibir con humildad y compartir la bendición para que el ciclo continúe. La obediencia inmediata ante la confirmación es el catalizador que multiplica la obra. Por último, quiero que recuerdes que el propósito último de la espera no es solo la satisfacción personal, sino la formación de un testimonio que dé gloria a Dios y sirva a otros. Las pruebas se vuelven testimonios cuando son transformadas por la fidelidad y la gratitud. Dios no solo cumple promesas, las usa para crear testimonios que alimenten la fe de generaciones. Mantén la calma en el corazón. Confía en la preparación que la espera está haciendo en ti. No te apresures a juzgar el proceso por su apariencia. Mira con ojos de fe y reconoce las señales sutiles que indican que la obra está en marcha. En la medida en que te mantengas firme en la oración, la palabra y el servicio, te estarás alineando con lo que vendrá. Una manifestación que, más que satisfacer una necesidad, formará un carácter destinado a ser luz para otros. Dios no se olvidó de ti, y lo que viene cambiará tu vida, justamente porque el Señor trabaja con sabiduría para hacer de tu historia un instrumento de su amor. En la senda de la fe hay momentos que parecen monótonos porque la esperanza se mide en detalles pequeños. Una conversación que conforta, una noche de descanso real, una palabra que altera el ánimo. Esos detalles, aunque parezcan irrelevantes, son las piezas del rompecabezas que Dios arma con paciencia. Cuando permites que tu corazón se concentre en esas pequeñas señales, empiezas a percibir la labor invisible que Dios realiza a favor de tu vida. No es siempre un acto dramático. Muchas veces es un tejido silencioso donde cada hilo tiene su propósito y, al entrelazarse, forma la prenda que te cubrirá y te dará dignidad. Recuerda la experiencia de Noé. Días y meses de trabajo en una tarea que no tenía confirmación visible, semanas de dedicación a un proyecto que parecía una locura para la gente de su tiempo. Noé obedeció con fidelidad, construyó mientras otros se burlaban, y su perseverancia no solo salvó a su familia, sino que preservó la continuidad de la historia humana. En tu vida, actúa con fidelidad en lo que se te encomendó, incluso cuando no hay público ni aprobación, es una forma de colaborar con el plan divino. La obediencia en las cosas pequeñas prepara el terreno para las grandes manifestaciones. En la historia de los profetas encontramos otro matiz, el de la paciencia con propósito. Muchos profetas caminaron años hablando palabras difíciles, sin ver la cosecha inmediata. Sin embargo, su fidelidad dejó un legado que trascendió generaciones. Esto nos enseña que la influencia de una vida fiel no siempre se mide en resultados inmediatos, sino en la semilla permanente que se planta en el corazón de otros. Por eso, cuando sientas que tu voz no altera de inmediato las circunstancias, recuerda que lo que siembras puede fructificar en otros tiempos y en otros corazones. La fe también se ejerce en la capacidad para esperar con gozo. No es una espera resignada, sino una esperanza que celebra por adelantado. Imagínate celebrando las victorias que aún no ves, como una persona que coloca la mesa en expectativa de un invitado seguro. La mesa preparada refleja una confianza que influye en el ambiente y atrae la visita. Celebrar por fe es un acto que transforma la atmósfera espiritual alrededor tuyo, crea expectativas que Dios puede honrar con su creatividad divina. Además, la alegría en la espera protege el corazón de la amargura y hace que la travesía sea más soportable. Miremos ahora el ejemplo de los apóstoles en tiempos de persecución. Salían de las asambleas con corazones llenos de gozo aun cuando la persecución aumentaba. Su secreto no fue la ausencia de temor, sino la firme convicción de que el espíritu que los habitaba era mayor que cualquier adversidad. Esa certeza no eliminaba la dificultad, pero les daba una paz que superaba la comprensión humana. Tú también puedes cultivar esa seguridad, no negando la realidad, sino reconociendo que en medio de la prueba hay una potencia mayor que sostiene y dirige. Es importante aprender a interpretar las señales. En la vida espiritual, no todo lo que parece favorable es necesariamente el camino correcto, y no todo lo que parece hostil es un bloqueo definitivo. A veces una puerta cerrada redirige a una ruta mejor. A veces una oportunidad brillante es una distracción. Por eso la sabiduría para discernir es un don que se cultiva con oración, con estudio de la palabra y con la compañía de personas maduras que puedan ofrecer consejo prudente. Pide discernimiento. Reconoce que la mejor decisión no siempre surge de la emoción, sino de la claridad que viene de una vida centrada en Dios.
Quiero hablarte del valor de la memoria espiritual. Recordar las intervenciones pasadas de Dios en tu vida fortalece la confianza presente. Cuando atraviesas una sequía, recordar un amanecer anterior cuando Dios te proveyó renueva la fe. Llevar un registro de testimonios personales, pequeñas notas de gratitud o una libreta donde anotas actos de provisión, es una práctica que alimenta la esperanza en momentos de duda. Estos registros son antorchas que alumbran caminos oscuros. Además, la generosidad en tiempos de escasez revela la mano de Dios. Dar cuando parece no haber suficiente es una confesión de que la provisión futura depende de la fidelidad, no del cálculo humano. La Biblia muestra repetidamente cómo el acto de dar en pobreza se convierte en semilla de multiplicación. No confundas esto con imprudencia financiera. Hablamos de decisiones motivadas por la confianza en que Dios usa la generosidad como vehículo de bendición. Cuando das, se abre un canal donde la gracia puede circular. En la narrativa de la salvación hay también momentos de reencuentro y restauración. Los hijos pródigos regresando al Padre, las comunidades restauradas después del exilio, las vidas transformadas tras encuentros con el Señor. Todas son imágenes de que la ruptura no define el destino final. La restauración implica humildad, arrepentimiento y la aceptación de la gracia. Si sientes que algo en tu historia necesita ser reparado, abre el corazón para recibir la misericordia que restaura y abre nuevos caminos. La oración intercesora es otra dimensión poderosa en la espera. Orar por otros mientras pides por tus necesidades desplaza el foco del yo hacia el propósito mayor. La intercesión construye puentes espirituales y puede activar movimientos de gracia que trascienden tu propia vida. Además, orando por los demás te alineas con la compasión de Dios y preparas el terreno para recibir también su intervención en lo personal. Quisiera que visualices ahora una escena donde todo comienza a encajar. Personas que aparecían como coincidencias se convierten en aliados. Situaciones antes confusas ofrecen claridad y la tranquilidad interior se manifiesta como una señal tangible de que algo está cambiando. En ese momento, tu responsabilidad será responder con gratitud, discernimiento y generosidad para que lo que llega no sea solo para ti, sino un canal de bendición para otros. Finalmente, mantén la certeza de que la espera tiene un propósito que trasciende lo inmediato, formar un corazón conforme a la voluntad divina. Lo que viene no solo resolverá necesidades, te será dado para que, con sabiduría y humildad, puedas multiplicar la bendición. Confía en que Dios no te olvidó. Él te está preparando para un tiempo donde tu vida será testimonio de su fidelidad y su amor. Sigue adelante con paciencia activa, con oración constante y con la convicción de que lo que viene cambiará tu vida para bien y para la gloria de Dios. En los momentos en que el corazón se siente exhausto por la espera, es útil detener el ritmo y recordar que la historia de la redención avanza a través de encuentros íntimos entre el alma y lo divino. Hay figuras bíblicas cuya experiencia nos ayuda a respirar más tranquilos, porque demuestran que la fidelidad de Dios se manifiesta incluso cuando la lógica humana no entiende. Piensa en Job, cuya vida fue zarandeada hasta llegar al núcleo del dolor. Job perdió lo que consideraba seguro: familia, bienes y salud. Sin embargo, en medio de su mayor confusión, cuando las palabras humanas parecían insuficientes, su relación con Dios quedó como el centro que no fue robado. Su clamor sincero no evitó el sufrimiento, pero sí lo encaminó hacia una restauración más profunda que la mera recuperación de lo perdido, un conocimiento renovado del Señor. Job nos enseña que la prueba puede purificar la mirada y llevar a una intimidad con Dios que no tenía precio. Si hoy te sientes pulverizado por la adversidad, permite que tu experiencia sea la entrada a un conocimiento más pleno del corazón de Dios, y no solamente una cuenta de pérdidas. Otro ejemplo reconfortante es el de Esther, cuya historia revela que la providencia de Dios opera aun cuando no se pronuncie su nombre. Esther, una mujer colocada en un palacio, enfrentó la decisión más peligrosa: arriesgar su vida para interceder por su pueblo. Antes de presentarse ante el rey, pidió a su gente ayuno y oración. No actuó precipitadamente, se preparó en lo espiritual. Su valentía no fue un impulso imprudente, sino una respuesta a la convicción de que había sido colocada en ese tiempo para un propósito mayor. Cuando la oportunidad llegó, su obediencia y su confianza cambiaron el destino de una nación. Así, tus circunstancias cotidianas, aunque parezcan insignificantes, pueden ser el contexto en el que el Señor te posiciona para una intervención decisiva. No subestimes el lugar donde te encuentras. Puede ser exactamente el sitio desde donde vendrá la apertura. La experiencia de Pablo y Silas en la cárcel es otra lección de serenidad activa. En medio de la oscuridad y con los pies encadenados, estos siervos no cedieron a la desesperación.
Oraron y cantaron himnos a Dios. Esa actitud espiritual provocó un movimiento sobrenatural. Un terremoto abrió las puertas y soltó las prisiones. No todos los momentos de liberación vienen con terremotos visibles, pero la enseñanza es clara. La alabanza y la oración en la prueba son actos que convocan la intervención divina. Aun si la respuesta no viene de manera espectacular, el corazón que alaba es transformado, y esa transformación prepara el terreno para la manifestación. Hay también escenas de reconciliación que nos muestran cómo Dios restaura relaciones y honra la humildad. Considera la parábola del hijo pródigo, donde la decisión del hijo de volver y la disposición del padre a recibirlo describen la misericordia que el cielo ofrece a quien se humilla. La vuelta no borra el pasado de inmediato, pero inaugura un proceso de reconstrucción que termina en fiesta y restitución. Si tu vida contiene relaciones rotas, ofrece pasos concretos hacia la reconciliación. Una oración sincera, una palabra de arrepentimiento, la disposición a escuchar. Estos gestos son semillas que la gracia puede hacer germinar. Mientras tanto, en la vida práctica, hay rutinas espirituales que sostienen la esperanza. La lectura diaria de la palabra, el tiempo de silencio, la oración con propósito, la acción de servir en pequeñas tareas. No subestimes lo que se hace en lo cotidiano. Es ahí donde se forjan los músculos de la fe. Establecer disciplinas espirituales no es rigidez, sino una estructura que permite que la presencia de Dios sea constante y visible en tu día a día. Por eso, crea un ritmo que puedas sostener. 5 minutos de oración al despertar, una lectura breve antes de dormir, una declaración de gratitud a mediodía. Las prácticas pequeñas, repetidas con fidelidad, terminan por transformar la percepción de la realidad. Quiero que reflexiones también sobre la importancia de pedir sabiduría. Muchas decisiones no dependen únicamente de deseos fervientes, sino de discernimiento. Pide al Señor claridad para distinguir entre una puerta que se abre y una trampa disfrazada de oportunidad. Busca consejo en quienes han caminado con Dios por años. La comunidad madura es un espejo que ayuda a evitar errores. La humildad de recibir consejo no disminuye tu fe, la afianza. La sanidad interior es otro terreno donde el Señor actúa en medio de la espera. A veces lo que necesitamos no es solo la remediación de una circunstancia, sino la restauración de un corazón que ha cargado rencor, culpa o vergüenza. El proceso de sanidad puede ser lento y requerir decisiones conscientes. Perdonar a quien hirió, soltar expectativas que no pertenecen a nuestro tiempo, aceptar límites humanos y confiar en la soberanía divina. Este trabajo interior prepara a la persona para recibir lo que vendrá sin romperse, bajo la responsabilidad de una bendición. También quiero que contemples el poder de las oraciones colectivas. Cuando varios corazones se unen en un propósito, hay una fuerza espiritual que trasciende lo individual. Reúnete con otros, ora por intención, comparte cargas y testimonios. La comunión no solo consuela, habilita. En muchas partes de la Escritura, la intercesión comunitaria es la puerta de un nuevo capítulo. Finalmente, mantén tu mirada en la eternidad, sin minimizar la importancia del presente. La promesa de Dios trasciende el día actual y encuadra cada experiencia dentro de un plan más amplio. Vivir con esa perspectiva te permite enfrentar dificultades con una esperanza serena. No todo se resolverá a tu modo ni en tu tiempo, pero nada de lo vivido será en vano. Porque mientras te mantienes firme en la fe, la suma de pequeñas obediencias, perdones y oraciones actúa como un compuesto espiritual que, en su tiempo, producirá la respuesta que transformará tu vida. Cree y permanece. Lo que viene no es un hecho aislado, sino el momento culminante de una historia que Dios comenzó en ti. En este tramo del camino, quiero invitarte a contemplar escenas donde la obediencia humilde y la confianza ante lo imposible muestran que Dios prepara caminos donde los hombres solo ven muros. Piensa en Moisés, llamado junto a una zarza que ardía sin consumirse. Allí, en el silencio del monte, Dios ofreció una misión que superaba toda lógica humana: liberar a un pueblo oprimido. Moisés dudó. Se sintió insuficiente y habló de sus limitaciones, pero la presencia divina lo transformó. La voz que lo llamó también le dio herramientas, no para producir su propia fuerza, sino para manifestar la fidelidad de Dios. Cuando enfrentas un reto que te supera, recuerda que Dios a menudo no nos pide poder humano, sino disponibilidad para ser usado. La llamada no es al perfeccionismo, es a la disposición a dejar que Él actúe a través de ti. Recuerda también el cruce del Mar Rojo, una multitud frente a aguas inmensas y la orden de avanzar. Fue la fe obediente de un pueblo guiado por una varita y una promesa la que abrió el camino.
Muchas veces la salida está al otro lado de la obediencia que tememos. No es necesario entender todo el plan, basta dar el paso cuando Dios nos indica la dirección. Caminar con fe no garantiza la ausencia de miedo, pero convierte el miedo en un aliado que nos obliga a mirar al Señor. En el desierto, cuando el pueblo se cansó de esperar, Dios proveyó maná cada mañana. Esa provisión diaria enseñó a confiar en la provisión puntual de Dios, sin acumular ansiedad por el mañana. Para nosotros, la lección es aprender a depender del cuidado diario del Señor. Alimentarnos espiritualmente cada día, no solo por impulso, sino por disciplina. La estabilidad emocional en tiempos inciertos nace de rutinas espirituales que repiten la verdad. Dios provee en su tiempo y su manera. Hay historias de liderazgos poco habituales que nos recuerdan la sabiduría oculta en la fragilidad humana. Considera a Gedeón, llamado a vencer ejércitos inmensos con un ejército pequeño. Dios redujo las fuerzas de Gedeón para que la victoria no fuera atribuida a la fuerza humana, sino a la intervención divina. Esto nos invita a no despreciar lo pequeño, un gesto humilde, una oración sincera, una palabra en el momento justo. Lo que Dios usa para obrar a menudo es aquello que nuestra razón descartaría. Piensa en la valentía de Débora, que lideró con discernimiento y valentía en un tiempo de opresión. Su liderazgo nos afirma que la sabiduría para actuar con justicia y liberación puede surgir en lugares inesperados. Cuando sientas que la realidad te oprime, busca la sabiduría que viene del Señor para tomar pasos firmes y justos. Muchas liberaciones comienzan con una decisión intuitiva guiada por la verdad divina. Mira la historia de los jóvenes hebreos que se plantaron ante la estatua de un rey y prefirieron la fidelidad a Dios antes que la vida cómoda. Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno, y su confianza provocó una intervención que dejó claro que Dios estaba con ellos aún en el fuego. La lección no es buscar el sufrimiento, sino reconocer que incluso en las pruebas más intensas, la compañía divina es real y puede transformar la experiencia. El calor no destruyó su fe, y la presencia de Dios lo sostuvo. Hay gestos de humanidad que Dios honra porque muestran un corazón dispuesto a recibir y a cambiar. Observa a Zaqueo, pequeño en estatura pero grande en deseo. Subió a un árbol para ver a Jesús, y su audacia lo colocó frente a la gracia que restauró su vida. A veces la iniciativa más sencilla, elevarse por encima de la multitud, buscar una perspectiva nueva, es la que permite que la gracia te encuentre. No menosprecies los pasos modestos de búsqueda. Son esos los que ponen en movimiento la respuesta divina. La historia de la viuda que dio todo lo que tenía, la ofrenda de la viuda, enseña que Dios valora la entrega desde la escasez. La generosidad que nace de la humildad se vuelve testimonio y causa de multiplicación. En vez de medir la bendición por la cantidad, Dios mira el corazón que confía. Actuar en generosidad cuando la necesidad es real es una señal de que la fe está dispuesta a declarar su esperanza por obras concretas. En el Nuevo Testamento, contempla la figura de Pedro, un hombre impulsivo que cayó en la negación pero fue restaurado con ternura y misión. Después de la negación, Jesús lo miró, lo perdonó y le encargó pastorear ovejas. La restauración de Pedro nos recuerda que los errores no marcan el final de nuestro llamado. La gracia puede convertir la caída en un nuevo punto de partida. Si hoy te pesa la culpa o el fracaso, escucha la voz que ofrece restauración y propósito. Dios puede usarte incluso con tus cicatrices. La escena de María Magdalena junto al sepulcro es un ejemplo de cómo el encuentro con la resurrección transforma el duelo en esperanza. María, atrapada en el dolor, recibió la palabra que cambió su mirada. No me retengas. La resurrección revela que la última palabra de Dios no es la ausencia, sino la vida. Cuando te parezca que todo terminó, permítete recibir la palabra que trae nuevo rumbo. La vida puede surgir donde solo había cenizas. Quiero detenerme en las pequeñas accesiones de fe que construyen grandes testimonios. Una oración insistente, una decisión de perdón, una hora dedicada a leer la palabra, un gesto de servicio en anonimato. Todo eso suma. Dios no mide la intensidad por la ostentación. Evalúa la coherencia del alma. La constancia en lo simple demuestra que el corazón está dispuesto a ser formado. También es esencial recordar que la espera puede afinar tus talentos para servir mejor. Las estaciones de prueba pulen rasgos, paciencia, sensibilidad, empatía, liderazgo con compasión. Cuando al final llegue la oportunidad, no solo recibirás una bendición para ti, sino que serás capaz de administrarla con justicia y transformarla en bendición para muchos. La preparación es una inversión que produce retorno en formas que el mundo no calcula. Finalmente, mantén tu mirada puesta en la fidelidad de Dios más que en la rapidez de la respuesta.
La narrativa bíblica está llena de tiempos perfectos, y la perfección no siempre coincide con la velocidad humana. Al confiar en la sabiduría divina, te alineas con una obra que trasciende el momento y aporta significado duradero. Camina con serenidad y decisión, responde cuando la puerta se abra, y mientras tanto, nutre tu vida espiritual con la disciplina, el perdón y la gratitud. Así, cuando la promesa se manifieste, estarás listo para recibirla, para agradecer y para multiplicarla en favor de otros. Dios no se olvidó de ti. Está obrando en lo oculto para que lo que venga sea más que una solución, sea una nueva historia de vida que glorifique su nombre. En la quietud que sigue a las noches largas, hay un proceso silencioso que Dios usa para restaurar no solo lo externo, sino lo más profundo del alma. Quizá aún no percibas la forma completa de propósito que se está tejiendo, pero la Escritura nos ofrece escenas que enseñan a mantener la serenidad del corazón mientras la mano divina trabaja. Considera la historia de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Jairo, un líder que enfrentaba la desesperación por su hija enferma, y la mujer que, encerrada muchos años en una enfermedad, tocó el manto de Jesús con una fe que no pedía permiso. Esa doble escena nos recuerda dos verdades. Primero, que el clamor sincero por un ser amado puede mover el corazón de Dios. Segundo, que la búsqueda silenciosa, casi invisible, de alguien que se arriesga a tocar la fe de Cristo produce restauración. A veces, la intervención de Dios llega por caminos diferentes a los que imaginamos. Una oración pública puede abrir una puerta, y una acción discreta de fe puede desencadenar milagros inesperados. Mantén la confianza activa, ora por tus amores y no subestimes la fuerza de un gesto humilde de fe. Observa también el encuentro entre Jesús y Bartimeo, el mendigo ciego que no se dejó silenciar por la multitud. Bartimeo gritó con una fe insistente hasta que Jesús lo llamó. La enseñanza es clara. La persistencia con humildad atrae la atención del Señor. No es la fuerza del grito lo que salva, sino la disposición a reconocer la propia necesidad y a pedirla con valentía. Cuando te sientas invisible, aprende a llorar a Dios con palabras de necesidad. El Señor está atento a esos ruegos sinceros. La experiencia de Naamán, el general sirio, aporta otra lección sobre la humildad en la recepción del milagro. Naamán esperaba un método heroico para ser sanado, pero Elías, a través de Eliseo, le indicó que se lavara 7 veces en el Jordán. Al principio se resistió por orgullo. Luego, al humillarse y hacerlo simple, encontró cura. Muchas veces la intervención divina exige que bajemos la guardia del orgullo para recibir lo que necesitamos. Si la ofrenda de la sanidad o de la respuesta parece humilde, no rehuyas. La obediencia en lo sencillo es la senda de la gracia. Hay episodios en donde la visión del cielo se conecta con la obediencia práctica. Mira a Cornelio, el centurión romano, cuya fe y actos de misericordia prepararon el terreno para que Pedro lleve la palabra de salvación a su casa. La apertura del corazón acompañada por acciones justas provoca la visita de la gracia. Esa visita no es un premio por méritos humanos, sino la respuesta de Dios a la disposición de un alma que reconoce la verdad divina. Si tu corazón desea recibir la intervención de Dios, haz obras que reflejen ese deseo. Sirve, ayuna, comparte lo que tienes y abre las puertas de tu casa y de tu vida al prójimo. Quiero ahora hablar de algo que a menudo confundimos. El tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha no siempre se superponen. Puede que ahora siembres en lágrimas y que la cosecha llegue en otra estación. El salmista nos enseña a plantar por la noche y cosechar por la mañana. La experiencia humana no siempre ve la simetría inmediata, pero el Señor honra la fidelidad en ambas estaciones. Aprovecha el tiempo presente para sembrar. Aprende, forma tu carácter, busca sanidad interior, fortalece tus relaciones. Estas semillas son las que producirán la abundancia cuando el tiempo de cosecha llegue. En medio de la espera, la práctica del silencio y la contemplación se vuelven medicina para el alma. Jesús muchas veces se retiró a solas para orar. En esos instantes el mundo exterior no desapareció, pero la paz interior creció y la dirección vino con claridad. Reserva momentos cada día para el silencio con Dios, no para huir, sino para escuchar. En el silencio se afinan los oídos espirituales y se reconoce la voz serena que guía sin prisa. Esa voz puede ser la que te indique cuándo dar un paso, a quien acudir o qué palabra pronunciar en el momento oportuno. La confidencia en la comunidad sigue siendo vital. Compartir con hermanos maduros, exponer las dudas a quienes han caminado y recibir consejos sabio protege contra decisiones impulsivas. La fe no se edifica en aislamiento. Se robustece en el intercambio de historias, en la comparación de testimonios y en la oración conjunta. Busca una comunidad que ore por ti con perseverancia
y que te ayude a discernir con paz. Permite ahora una reflexión sobre la justicia divina y la paciencia humana. En ocasiones, las injusticias que sufres no se corrigen de inmediato porque la vida opera con una logística más amplia. La restitución de lo perdido puede tardar, y a veces viene transformada. No solo recuperas lo que fue, sino que recibes algo que sana y multiplica. Mantén la esperanza y la integridad. Vivir con justicia en la espera preserva la capacidad de disfrutar la restauración cuando llegue. Hablaré de la importancia de la transparencia ante Dios. La sinceridad con tus emociones frente al Padre no anula la fe, la fortalece. Lleva tus lágrimas, tus gritos y tus dudas al altar. Job mostró que el lamento honesto no es falta de fe, sino un canal que puede conducir a un entendimiento más profundo. Dios no se sorprende por tus preguntas, las acoge y responde conforme a su sabiduría. Pide con honestidad y permanece, sabiendo que el Señor escucha y obra en su tiempo. Otro elemento transformador es la memoria colectiva. Escuchar testimonios de recuperación de otros alimenta la propia fe. Por eso, lee relatos de redención, busca ejemplos contemporáneos de personas que atravesaron noches oscuras y fueron restauradas. Estas narrativas actúan como combustible espiritual que sostiene el corazón. Comparte también tu propia historia cuando vayas avanzando. Tu testimonio puede ser el puente que lleve esperanza a otra persona que hoy no ve la salida. La práctica de la gratitud continúa siendo una herramienta que cambia la química del alma. Haz una rutina de agradecimiento consciente. Distingue 3 cosas por las que dar gracias cada día, incluso en la dificultad. La gratitud no minimiza el problema, lo reencuadra en la presencia de la bondad divina, y esa reconfiguración emocional permite ver caminos que antes estaban ocultos. Finalmente, mantente atento a las pequeñas aperturas que la providencia coloca en tu camino. Una conversación que trae palabra oportuna, una puerta de trabajo, una reconciliación, una sanidad parcial que anuncia la completa. Cuando aparezcan, actúa con humildad, gratitud y generosidad. La obediencia inmediata es el eco de la fe que multiplica la bendición. Recuerda que el propósito final no es solo tu bienestar aislado, sino que tu restauración sea semilla para otros, un testimonio vivo del amor de Dios. Permanece firme, pacífico en el espíritu y activo en la fe. La promesa permanece. Dios no se olvidó de ti. Lo que viene cambiará tu vida, no solamente resolviendo una carencia, sino transformando tu corazón para que tu historia hable de la fidelidad que salva, restaura y multiplica. En el tejido de la fe hay los que solo se aprecian al acercarse con paciencia. La fidelidad de Dios no siempre se revela en grandes portales abiertos de inmediato, sino en la acumulación silenciosa de actos cotidianos que, unidos, crean un milagro. Hay historias bíblicas que, cuando las miramos con calma, nos enseñan a no precipitar conclusiones ni permitir que la ansiedad gobierne el alma. Piensa en Abraham y Sara, quienes recibieron la promesa de un hijo en una edad que a los ojos humanos parecía imposible. Durante décadas vivieron la tensión entre la promesa y la realidad. Aún así, Abraham aprendió a caminar con la promesa sin verla cumplida de forma inmediata. Fue llamado amigo de Dios por su confianza. Cuando Dios finalmente cumplió, la alegría no fue solo por la llegada de un hijo, sino por la confirmación de que la palabra divina cumple incluso cuando los calendarios humanos parecen haber expirado. Esa historia es para ti. Si llevas una promesa desde hace tiempo, no la descartes con la lógica de que se rinde. La paciencia que obra con esperanza es una fe madura que confía en el diseño del cielo. Hay momentos en los que la presencia de Dios se siente como un susurro, como una lluvia fina que alimenta raíces profundas. Recuerda la escena donde Jesús calma la tempestad. Los discípulos, asustados, ven las olas y olvidan la promesa viva que camina con ellos. Jesús se levanta, ordena paz y el viento obedece. Esa narrativa nos recuerda que la calma no es ausencia de peligro, sino la certeza interior de que aquel que nos acompaña tiene autoridad sobre aquello que nos aterra. Cuando tu vida parezca una barca en la tormenta, fija la mirada en la presencia y no en las olas. Tu serenidad será un testimonio de que la paz divina puede gobernar hasta las circunstancias más violentas. Otra enseñanza valiosa proviene de la viuda de Sarepta y del milagro del aceite multiplicado a través del profeta Elías. Frente a la escasez y la tristeza, la viuda obedeció las instrucciones de compartir lo poco que tenía. La obediencia humilde provocó la provisión continua. El jarro no es vacío. Esto nos muestra que la providencia muchas veces se conecta con la entrega y la confianza. No es una llamada a la imprudencia, sino a la generosidad medida por la fe. Cuando das lo que tienes con corazón dispuesto, el Señor puede usar esa ofrenda para sostenerte y bendecir a otros. En la trama de la restauración,
El ejemplo de Joaquín y Zorobabel, post-exilio, nos enseña que la reconstrucción lleva tiempo pero no carece de guía divina. Después de años de pérdida, aquellos que volvieron de la deportación se encontraron con escombros físicos y espirituales. Sin embargo, la fe comunitaria y la obediencia a la palabra de reconstruir el altar y las casas dieron paso a una nueva etapa. La restauración no siempre es instantánea, pero cuando se hace con una dirección inspirada y una voluntad colectiva, lo que viene puede ser más sólido y significativo que lo que existía antes. Quiero que ahora pienses en la disposición del corazón. Muchas bendiciones no llegan a la vida de quien no ha aprendido a recibir. La humildad para admitir necesidad, la disposición para aceptar ayuda y la gratitud para reconocer el gesto divino son condiciones que abren canales de recepción. Si sientes resistencia interior a recibir buena nueva, pregúntate si hay razones de orgullo o miedo que impiden tu apertura. La gracia se recibe en manos abiertas, no en corazas cerradas. Hay también una dimensión práctica que la fe madura trabaja, la administración sabia de lo recibido. Las riquezas que Dios concede no siempre son solo para goce personal. Muchas veces son para multiplicar la justicia, consolar a los afligidos y financiar la expansión del reino. Por eso la preparación en la espera incluye aprender a manejar lo pequeño con sabiduría, planificar, aprender, formarse y, sobre todo, mantener un corazón generoso. De esta manera, cuando la provisión llegue, será un instrumento que multiplique bendición y no una carga que divida. La presencia del Señor frecuentemente llega acompañada de personas que el Señor pone estratégicamente en tu camino. Estas personas pueden ser mentores, amigos, puertas de empleo o voces que confirman una dirección. Mantente atento a los encuentros aparentemente casuales. Muchos de ellos son providenciales. Al mismo tiempo, guarda tu corazón. No toda compañía es saludable. Pide discernimiento para reconocer quién te acompaña con genuino interés por tu bien y quien solo busca beneficio inmediato. La sabiduría para distinguir relaciones sanas es clave en la preparación para lo que viene. En el proceso de espera, la integridad interior es un ancla. Mantener coherencia entre lo que se profesa y lo que se vive protege el testimonio y deja abiertas las puertas de la bendición. A veces la tentación es acomodar la verdad con excusas o justificarse por actos que lastiman. Sin embargo, la restauración genuina comienza con integridad. Admitir fallos, reparar daños cuando sea posible y emprender un camino de rectitud. Esa senda no evita la dificultad, pero la transforma en plataforma de crecimiento. La esperanza activa también implica creatividad en la fidelidad. Buscar formas nuevas de servir, innovar en la manera de amar, aprender herramientas que potencien la vida de servicio. El reino no está limitado a modelos pasados. A menudo la novedad de Dios se expresa en quienes se atreven a servir con imaginación bajo la guía de la palabra. No te estanques en estrategias obsoletas. Permite que el Espíritu te enseñe caminos nuevos para ser útil mientras esperas la manifestación plena. La sanidad de recuerdos es otra tarea del corazón en la espera. Muchos llevan cicatrices de palabras que los marcaron, de traiciones que los paralizaron o de pérdidas que parecieron definitivas. La sanidad no siempre es instantánea, pero es posible. Requiere tiempo, confesión, perdón y, en casos necesarios, acompañamiento pastoral o terapéutico. No subestimes la ayuda profesional cuando las heridas impiden el avance. Pedir ayuda es un acto de sabiduría, no de debilidad. También es importante reconocer que la espera puede ser fértil en creatividad espiritual. Muchos salmos, oraciones y cánticos surgieron en noches de angustia donde el alma aprendió a hablar con Dios de una manera nueva. Si tienes tiempo de silencio ahora, intenta escribir un salmo propio. Cuenta lo que llevas, expresa el anhelo y declara la confianza. Esta práctica puede revelar una voz interior que fortalece y consuela. Finalmente, renueva tu fe con declaraciones diarias. No se trata de palabras vacías, sino de proclamar verdades que alineen tu mente con la realidad divina. Puedes declarar: confío en la fidelidad de Dios. Mi espera tiene propósito. Dios abre puertas a su tiempo. Repetir con sinceridad estas afirmaciones crea una sintonía espiritual que te prepara para reconocer la intervención cuando llegue. Acompaña estas declaraciones con actos de amor y servicio. La palabra y la obra juntas son el lenguaje que Dios honra. Permanece, pues, en calma con decisiones conscientes. Ora, lee, comparte, sirve y espera con gratitud. La trama de tu vida está siendo tejida con propósito. Lo oculto tiene sentido y la manifestación que vendrá será digna del proceso que ahora atraviesas. Confía, Dios no se olvidó de ti, y lo que viene cambiará tu vida para que tu historia sea un testimonio de su fidelidad y su amor.
En el pulso diario de la vida, existe una voz interior que susurra tranquilidad cuando aprendemos a bajar el volumen del ruido exterior. Esa voz nace de una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la experiencia de haber sido sostenido por el Señor en momentos anteriores. Permíteme llevarte ahora por escenas bíblicas y reflexiones que siguen formando el hilo de esta verdad. Dios no se olvidó de ti y lo que viene cambiará tu vida. Piensa en la historia de Pablo en el viaje a Roma. Embarcado rumbo a un destino incierto, enfrentó tempestades que parecían devorar toda esperanza. Sin embargo, en medio del naufragio, Pablo no perdió la serenidad. Con plena convicción, explicó a los demás que Dios le había asegurado que ninguno de los que estaban en la nave perdería la vida. Aquella promesa no eliminó las dificultades, pero dio orden y calma al corazón de los que la escucharon. Cuando la tormenta azote tus planes, recuerda que la paz verdadera es la que se conserva aun cuando los vientos soplan con fuerza. Observa también la transición de Saulo a Pablo, un perseguidor transformado en apóstol. Esa metamorfosis no fue instantánea ni superficial. Implicó encuentro radical con la gracia y una reorientación total de la vida. La lección es que ningún pasado define el final de tu historia. Aunque tus errores hayan sido grandes, la gracia puede escribir un nuevo comienzo donde tu experiencia se torne testimonio y servicio. No te limites por tus fallos. Deja que la misericordia reescriba tu identidad. En otra escena, la alimentación de los 5,000 muestra la capacidad de Dios para multiplicar lo que está disponible cuando hay disposición y obediencia. Un muchacho ofreció lo poco que tenía, y el maestro lo usó para alimentar multitudes. Esto enseña que la respuesta a menudo empieza por una ofrenda humilde, no por un recurso espectacular. Si tienes algo pequeño, no lo subestimes. La fe que da lo poco puede ver multiplicación inesperada. Hay relatos de hombres y mujeres cuya fe paciente produjo resultados más allá de su propia expectativa. Considera a Ana, la profetisa que, avanzada en edad, permaneció en el templo en constante adoración. Su fidelidad silenciosa la posicionó para ver la llegada del niño que señalaba esperanza. La devoción perseverante, aun en lugares humildes, puede abrir ventanas de revelación. No descartes los círculos cotidianos. Allí puede revelarse lo que cambiará tu vida. Quiero que mires la vida de Jonás desde otra lente. Huir de un llamado no evita el plan divino, lo complica. La experiencia de Jonás nos muestra que la rebelión prolonga el sufrimiento, mientras la obediencia, aunque difícil, conduce a la restauración. Si sientes resistencia frente a una dirección que Dios parece indicar, examina las razones. Puede ser miedo, orgullo o un deseo de control. Arriesgar la confianza a veces es entrar a lo desconocido, pero es el camino por donde Dios cumple su voluntad. La hospitalidad de Lidia en el libro de los Hechos revela que abrir la casa y el corazón puede ser la vía para que la palabra germine. Su disposición a recibir al apóstol permitió que una comunidad naciera. El ambiente que creas alrededor tuyo puede ser terreno fértil para la visita de la gracia. Acoge a quienes aportan vida y permite que el evangelio se afiance en las conversaciones diarias. Hay prácticas concretas que sostienen el alma en la espera. Tomar tiempo para la meditación en la palabra, practicar la oración de intercesión por otros, establecer rituales de descanso sabático que renueven el espíritu y cultivar el perdón como actitud habitual. Estas prácticas no son meros rituales. Son herramientas formadoras que moldean la mente y el corazón para resistir la desesperanza. La historia de la orante en el huerto, que en su angustia buscó la compañía del Padre, demuestra que la honestidad con Dios no es debilidad, sino puerta de intimidad. Lleva tu cansancio, tus preguntas y tus lágrimas a la presencia divina. En ese lugar de entrega, encontrarás consuelo y, a veces, la directiva que necesitabas para caminar con más claridad. También es sabio reconocer la función de los tiempos de espera como lecciones de humanidad. Aprendemos a depender, a escuchar, a discernir. La espera enseña humildad porque nos muestra nuestra limitación humana y la suficiencia de Dios. No te frustres por la lentitud del proceso. Más bien pregúntate qué te está enseñando esta temporada sobre tus prioridades y tus afectos. En ocasiones, la provisión de Dios llega a través de recursos humanos. Un amigo, una oportunidad laboral, un consejo que cambia la ruta. Mantén los ojos abiertos y el corazón agradecido por las manos humanas que Dios usa. No ignores la bendición camuflada en la ayuda práctica que llega a tu puerta. Muchas veces son vehículos del favor divino. La comunidad de los creyentes es una escuela de esperanza. Participar activamente en ella no solo te nutre, sino que te coloca en una red de intercesión. Cuando otros oran contigo, las cargas se alivian, las perspectivas cambian y la fe se robustece. No camines solo.
La fuerza del cuerpo de Cristo se manifiesta cuando los miembros se sostienen unos a otros. Otro aspecto crucial es la humildad para recibir corrección. A veces la espera es un llamado a ajustar actitudes que impiden la manifestación de la promesa. Escuchar la voz amiga que señala áreas a mejorar es valiente. Aceptar la corrección y actuar en consecuencia es obediencia que abre puertas. La transformación interior prepara el corazón para lo nuevo. La creatividad en la fidelidad merece repetición. Buscar formas innovadoras de servir, encontrar soluciones prácticas a problemas persistentes y aprender habilidades que fortalezcan tu capacidad de influencia. La preparación no solo implica espiritualidad, sino también formación práctica. Utiliza este tiempo para capacitarte, leer, aprender oficios o desarrollar dones que multiplicarán la bendición cuando ésta llegue. Reflexiona sobre la historia del buen samaritano. La compasión activa es lenguaje de reino. No esperes a sentir grandes llamados. Actúa con amor en lo pequeño revela madurez y abre canales de gracia. Tu disposición para ayudar a quien sufre puede ser el inicio de una cadena de restauración que impacte más allá de tu expectativa. Finalmente, Alimenta tu esperanza con testimonios. Escuchar relatos de quienes vieron cumplirse promesas después de largos procesos fortalece el ánimo. Si aún no tienes testimonios propios, recógelos de otros. Si ya tienes uno, compártelo para inspirar. El testimonio es la sal que preserva el ánimo en la comunidad. Mantén la mirada en la fidelidad del Señor. Conserva hábitos que nutran tu alma y actúa con la valentía que nace de la confianza en Él. No permitas que la prisa apague la calma que el Espíritu quiere cultivar en tu interior. Confía, Dios no se olvidó de ti, y lo que viene no solo resolverá carencias, sino que hará de tu vida un relato de transformación y propósito que bendecirá a muchos. En el silencio que sigue al clamor, cuando las manos vuelven a quedarse vacías pero el corazón conserva una llama, se revela una verdad esencial. La fidelidad de Dios no depende de la lógica humana ni del ritmo acelerado que nosotros imponemos. Hoy hemos recorrido historias. Hemos nombrado rostros que atravesaron la duda y la espera, y hemos aprendido que la obra de Dios se despliega en la vida de quienes perseveran en la fe humilde. Antes de cerrar este tiempo, quiero celebrarte. Gracias por permanecer hasta aquí. Tu perseverancia es una ofrenda que honra al Señor y prepara el terreno para lo que Él traerá a tu historia. Recuerda la escena de aquellos que esperaban el consuelo prometido y, aunque cansados, continuaron adorando. La espera no es mera pasividad. Es un acto de fidelidad que guarda la esperanza intacta. Piensa en las madres que siguieron orando por sus hijos, en los ancianos que mantuvieron su alabanza pese a la sequedad del alma, en los siervos que guardaron fidelidad en tareas pequeñas, y un día fueron colocados en posiciones de honra. Todo eso nos enseña que la grandeza del plan divino se construye con actos discretos de obediencia. Si hoy te sientes pequeño frente al problema, no minimices la importancia de tus actos sencillos. Una oración repetida, una palabra de perdón, una decisión de servir con sonrisa. Todo ello es semilla que, en el tiempo de Dios, brotará con abundancia. La Escritura nos insiste en que la fidelidad del Señor se manifiesta cuando el corazón se dispone a confiar más en su carácter que en el calendario humano. No siempre entenderás los porqués. A veces solo tendrás la promesa y la certeza interna de que no estás solo. Ese conocimiento profundo no es fruto de la ausencia de dudas, sino de la continuidad en volver a Dios una y otra vez. En la vida de Ruth, por ejemplo, la decisión de permanecer junto a Naomi, rechazando lo cómodo para abrazar lo incierto, terminó trenzada en la genealogía de la bendición. Tu elección de permanecer, aun cuando todo parece oscuro, puede tener un impacto que excede lo visible. Quiero hablar ahora con suavidad sobre el perdón y la libertad que Él trae. Muchas cargas que llevas podrían estar atadas a heridas que necesitan ser soltadas para que la promesa fluya sin obstáculos. El perdón no borra la ofensa ni restaura automáticamente todo lo perdido, pero libera al alma para recibir y administrar la gracia que se aproxima. Considera el regreso del hijo pródigo. No fue un retorno sin costo, pero sí una restauración que marcó un comienzo. Si hay sombras de amargura en tu corazón, entrégalas en oración ahora, pidiéndole a Dios que te haga capaz de soltar y de recibir en paz. La restauración que viene a tu vida, si así lo permite el Señor, no será exclusivamente para tu alivio personal. Será una plataforma desde la cual podrás bendecir a otros. Las grandes bendiciones en la Biblia casi nunca se quedan en manos de uno solo. Circulan, multiplican y transforman comunidades. Por eso, prepara tu corazón para multiplicar lo que recibas. Aprende a dar, a acompañar, a guiar sin buscar gloria, a compartir sin medir. Ese es el sello de quien ha sido formado por la gracia.
La bendición vuelve con manos que reparan y corazones que comparten. Quiero ahora invitarte a un momento breve de recogimiento interno. No digas nada en voz alta si no quieres. Simplemente baja el ritmo. Cierra los ojos y permite que una oración sencilla nazca en tu pecho. Dale espacio a una petición humilde. Que Dios continúe obrando en lo oculto, que tu fe no se apague, que tu corazón se acostumbre a escuchar su voz. Pide también por claridad para reconocer las puertas que Él abre y sabiduría para caminar por ellas con integridad. La oración no es un trámite. Es el lugar donde la intimidad con el Señor se hace más firme y la paz toma raíz. Al levantar la mirada, sea cual sea tu circunstancia actual, permite que la esperanza se instale como un principio activo en tu vida. No esperes que la ausencia de temor sea señal de victoria. Muchas veces la victoria se traduce en la capacidad de seguir amando, sirviendo y orando a pesar del miedo. La valentía espiritual que Dios cultiva en tu alma es la que te hará dar pasos cuando la luz apenas asoma. Mantente atento a las confirmaciones, personas, palabras oportunas, puertas que se abren. Responde con obediencia humilde, porque la obediencia inmediata suele ser el catalizador que multiplica lo que Dios comienza. En este tiempo final quiero recordarte algo que la Biblia repite. El Señor es cercano a los quebrantados y salva a los de corazón contrito. Si tu alma está herida hoy, permite que esta palabra entrepose en lo más íntimo. No estás olvidado. Cualquiera que sea la magnitud de tu dolor, la mano divina puede convertirlo en plataforma de gracia. No definamos a Dios por nuestras prisas. Definamos nuestra vida por la paciencia que permite que Él actúe según su sabiduría. Antes de cerrar definitivamente, te invito con sencillez a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Hacerlo ayuda para que mensajes como este puedan alcanzar a más corazones que hoy necesitan escuchar la misma verdad. No están solos y la esperanza tiene nombre. Si este contenido te ha traído consuelo, comparte video con alguien que esté en una noche de espera. Quizás tu gesto sea el vehículo por el cual Dios alcance a otra alma necesitada. No pido nada más allá de tu disposición a ser instrumento de paz. Ahora, en silencio, toma un instante para rendirte y orar. Puedes repetir internamente estas simples palabras. Señor, confío en tu tiempo. Haz que mi corazón esté dispuesto a recibir y a dar. Ven a obrar donde yo no puedo. Permite que esa oración sea el sello de este encuentro. Quédate unos segundos en paz, sintiendo la presencia que calma. Al despedirnos, te bendigo en el nombre del Señor. Que la esperanza renazca, que la paciencia fructifique y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Camina con la confianza de quien sabe que no está olvidado. Dios no se olvidó de ti, y lo que viene cambiará tu vida. Que así sea, con humildad, gratitud y una fe renovada.